Compañeros, vamos a dar seguimiento sobre el tema 3 del módulo 11. Su servidor Alfredo Coronel les agradece su atención. En la etapa de procesos de investigación cuantitativa, a mí me tocó el tema datos que se van a utilizar, indicadores, técnicas de recogida de datos, el procesamiento como parte de la investigación, el análisis de datos, la síntesis y o conclusiones, así como el informe de la investigación que se dio. Vamos a ir sobre el tema 1, recolección de datos. Sabemos que la investigación cuantitativa y cualitativa pues forman parte de la investigación. La investigación cuantitativa es un método exploratorio de investigación. Esta sirve para investigar causas subyacentes, emociones, valores, antes de que se desarrolle una hipótesis. La meta de los estudios cuantitativos es descubrir y explicar por qué ocurre un fenómeno o comportamiento. Los métodos de este tipo de investigación se enfocan en mejorar el conocimiento sobre el tema utilizando preguntas semi-estructuradas y no estructuradas, que permiten que la persona que responda tenga libertad al momento de contestar las encuestas de este tipo. Comúnmente son cortas, ya que el volumen de datos obtenidos de cada respuesta de participantes es amplio. Por su parte, la investigación cuantitativa es un método de investigación sistemático. Se trata de datos conducidos en enfoque, diseñado para responder a una pregunta de investigación específica. Entonces, la investigación cuantitativa pues es un método común para recoger datos en un contexto de investigación. Pero, ¿qué es exactamente y cómo puede distinguir este método de los demás? ¿A qué debe de presentar atención al llevar a cabo este procedimiento y cómo se aplica? A continuación te vamos a explicar todo lo que debemos saber sobre este tema. Debemos de entender que este proceso de investigación debe estar enfocado en simples preguntas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo? ¿Y qué? En la etapa 3, que plantea el qué, por qué, cómo y qué, hay que hacer una búsqueda inicial de información que respalde esa corazonada. Esa es la propuesta de investigación y que idealmente sugiere qué investigaciones se requieren o es necesaria. Sabemos que para hacer una investigación se tiene que formar etapas. Etapa 1, que se debe de considerar la idea realmente desarrollada, un tema de investigación. Etapa sucesivamente. Debemos de analizar tema por tema, etapa por etapa, para que lleguemos a la etapa final, el proceso de investigación, que se refiere a la síntesis de la crítica de toda la experiencia, demostrando su valor y significado a través de una comunicación difusión eficiente. Dentro de esa etapa que le platicaba, la fase 3, incluye la recolección de datos y la preparación de los mismos para el análisis. Su duración es variable dependiendo de la naturaleza del proyecto. La operación del universo consiste en reducir a proporcionar factibles de investigación al conjunto de unidades que nos interesan. En otras palabras, en la tarea de encontrar una forma de obtener información relevante sin necesidad de acudir a la medición de todo universo posible de datos. Es el aspecto cuantitativo de la operación, y para resolverlo habrá de apelarse estas otras disciplinas como la estadística, mediante la cual es la técnica de muestreo, y la operación de variables es, por lo contrario, de naturaleza básicamente cualitativa y tiene por objeto encontrar los indicadores a través de los cuales se expresan concretamente el comportamiento de las mismas. La recolección de datos es dominado el momento metodológico del proceso, el cual se efectúa mediante la aplicación de los instrumentos diseñados de la metodología, utilizando la observación, la entrevista, la encuesta, cuestionarios, test, recopilación de documentos o documental
entre otros. Se lleva a cabo siguiendo un plan preestablecido donde se especifican los procedimientos e incluyen las fuentes de información. El lugar de aplicación, así como el consentimiento informado, también debe de prepararse la comunidad o grupo sobre el cual se va a investigar, tomando en cuenta que es un clima favorable. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo a nuestros problemas, estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos. Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado del procedimiento que nos conduzca a realizar datos con un propósito específico. Pero hay que hacerse preguntas. ¿Cuáles son las fuentes de dónde se obtenieron los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán por observaciones o encuestas en documentos, archivos, bases de datos, etc. ¿En dónde se localizan las fuentes? Regularmente, el método vamos a recopilar datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios de definición, procedimiento que se va a utilizar la recolección de datos. El método o métodos de ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados de forma, vamos a prepararlos para que puedan analizar y responsabilizar el plan del problema. Muestras aleatorias. Sabemos que es un universo y tenemos que sacar muchísimas muestras. En el caso de nuestro universo, que esté compuesto por un número relativamente alto de unidades, será prácticamente imposible por razones de tiempo y de costo, y porque es una realidad imprescindible examinar a cada una de las unidades que lo componen. En vez de realizar esa fastidiosa tarea, procederemos a extraer una muestra de ese universo, o sea, un conjunto de unidades, una proporción total que nos represente la conducta del universo, y en su conjunto una muestra en un sentido amplio. No es más una parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlos. Hay diferentes muestras. Al azar simple. Este procedimiento se indica confeccionando una lista de todas las unidades que confieran el universo, numerando correctamente a cada uno de ellos, luego mediante el cual el programa de computación, nos va a arrojar un número. Al azar sistemático. Este tipo muestra parte de una idea básica, muy similar a la técnica anterior, requiriéndose también en este caso un enlistado completo de unidades que integren el universo en estudio. Hay una fórmula, K es igual a N sobre N minúscula, donde N mayúscula es el número total de unidades que compone el universo y N el número total de unidades que integran la muestra. Muestras por conglomeración. Esta técnica tiene utilidad cuando el universo se requiere estudiar, admite su subdivisión en universos menos partes del mismo, de características similares al universo total. Muestras estratificadas. A la inversa de lo que sucedía en el caso anterior, este método supone que el número para desagregarse son subconjuntos menores, homogéneos internamente, pero homogéneos entre sí. Tamaños de muestras y error muestral. Cuando una muestra aleatoria o probabilística es posible calcular sobre ella el error muestral, este error indica el porcentaje de la incertidumbre, es decir, el riesgo que corre de que muestra escogida no es representativa. La recolección de datos está dividido por indicadores, técnicas e instrumentos. Un instrumento de recolección de datos es un principio cualquiera de los recursos que se vale al investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información dentro de cada uno concreto, distinguirse de dos aspectos, forma y contenido.
Datos primarios y secundarios. Ya hemos mencionado que los datos según su procedencia pueden subdividirse en grupos grandes, datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad. Recolección de datos primarios. Son datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la realidad empírica. Las técnicas encaminadas a recoger reflejan necesariamente toda la compleja variedad de situaciones que se representan en la vida real. La observación científica puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en búsqueda de todos los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. Técnicas de recogidas de datos. La entrevista, tema fundamental. De un modo general, una entrevista no estructurada o una formalizada es aquella que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. Entrevista formal no estructurada. De un modo, una entrevista no estructurada o formalizada es aquella que existe un margen más o menos grande de libertad para formular las preguntas y las respuestas. Estas se dividen en entrevistas no estructuradas, entrevistas formalizadas, que esta es en base a un enlistado fijo de preguntas, y cuestionario autoadministrado. Decimos que antes del cuestionario, instrumento indispensable para llevar a cabo entrevista formalizada, puede sin embargo usarse independientemente de estas, en la que se entrega el responsable un cuestionario para que éste por escrito consigne por sí las respuestas. Otras técnicas para recolectar datos primarios. Las ciencias sociales han sido desarrollado en gran variedad de instrumentos y técnicas que difieren en bastante medida de las que ya descritas, pero en esencia, como veremos seguidamente, los procedimientos pueden considerarse sino como derivados específicos de las técnicas anteriores. También la recolección de datos secundarios se puede utilizar Internet. Los datos secundarios suelen encontrarse diseminados, ya que las fuentes escritas que los contienen se dispersan en múltiples archivos y fuentes de información. Las primeras bibliotecas fueron creadas hace más años, precisamente para reducir las dificultades que estas circunstancias creaba en el estudio. La calidad por medio de la certificación. El procesamiento como parte de la investigación. El instrumento de recolección de datos sintetiza ambos planos y será la herramienta concreta que nos propone información que necesitamos. Se abre a partir de este momento la etapa propiamente dicha de la recolección de datos, que puede tener mayor o menor complejidad y duración. En ella se aplicarán los instrumentos a los objetos de estudio, los que nos proporcionarán la información que necesitamos. Se completarán las lecturas, se procederá a realizar efectivamente los experimentos, encuestas o estudios que se hacen menester. La codificación. La codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente los datos que se expresan en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se tratara simplemente de datos cuantitativos. Para lograrlo, se habrá de partir de un cúmulo de información que tengan una mínima homogeneidad, condición necesaria para poder integrarlas. La tabulación deriva etimológicamente del latín tabula y significa hacer tablas, listados de datos que muestras agrupados y contabilizados. Por eso es preciso contar cada una de ellas con respuestas que aparecen distribuidas de acuerdo a las categorías o códigos previamente definidos.
La tabulación de dos variables. La explicación que hemos dado hasta aquí se nos ha referido al caso más simple de la tabulación, es decir, el que ocupa del procedimiento de una sola variable o indicador. Casi siempre resulta necesario presentar simultáneamente las mediciones correspondientes a dos o más variables, en especial para tratar de percibir si presenta algún tipo de correlación o asociación entre ellas. Total de las respuestas tabuladas. Cuando tabulamos respuestas a preguntas abiertas o cerradas, pero también permitimos selecciones múltiples, el total de respuestas obtenidas podrá ser mucho mayor, menor o igual al de total entrevistados. Esto puede resultar sorprendente. No se debe a ningún error, sino a consideraciones muy simples. Cuadros estadísticos. Decimos que luego de terminar con la tabulación de toda la información contenida en nuestros instrumentos de recolección, será preciso presentar los resultados de modo tal que estos se hicieran fácilmente inteligibles, aún para los lectores no especializados, o sea, entendible. Para lograr preciso presentar los datos en la fórmula más clara posible, haciendo explícito cualquier elemento que pueda dar origen a la confusión o dobles interpretaciones y ordenando toda la información de manera rigurosa. Cuadros con una sola variable. Se trata del caso más simple que pueda presentar y no plantea ninguna dificultad para su construcción. Cuadros con dos o más variables. Solo los que presentan el comportamiento simultáneo de más de una variable cuando se trata de mostrar sus interrelaciones recíprocas. Graficación. La gráfica es una actividad indispensable, derivada de lo anterior, todos los datos recogidos, todos los datos analizados. En esta vamos a expresar visualmente los valores numéricos que aparecen en todos los cuadros. Procesamiento de datos secundarios. Incluimos este punto las operaciones que se necesitan realizar con aquellos datos verbales que no pueden alcanzar o quieren cuantificar y que por lo tanto se habrá de mantener en una forma puramente cualitativa. El análisis de datos. La información procesada tiene valor inestable. De ella dependerá, por cierto, que pueda no resolverte las preguntas iniciales formuladas por el investigador, pero no obstante, esa información no nos habrá dicho respuesta, no es capaz por sí sola de darnos lo que esperamos, respuestas concretas, deseadas hasta no ser efectuada por ella un trabajo de análisis e interpretación. El análisis de datos. El análisis cualitativo se refiere a lo que procedemos a hacer con la información tipo verbal que de un modo general se ha recogido mediante fichas de una u otra forma. Una vez clasificadas estas, tal como referimos en el capítulo anterior, es preciso tomar cada uno de los grupos que hemos así formado para proceder y analizar. El análisis efectuará cotejando de datos que se refiere a un mismo aspecto y tratando de evaluar la fiabilidad de cada información. De todos los datos ya analizados, puede decirse que concluye la investigación, aunque teniendo en cuenta la misma, considerada como intento de obtención de conocimientos. Es simple, una tarea basada que debe continuar con fuerza en otras investigaciones a concretar. El informe de investigación es una característica importante de la ciencia, la que hace público sus resultados, poniendo al alcance de la comunidad científica, por supuesto, del público en general, los avances realizados en cada rama del saber. Reporte de investigación. Pues sabemos que tiene que ir una portada y que incluye el título de la investigación y que sabemos que hay estándares también para informar. Y esta base para elaborar el reporte, pues son las que a continuación estamos explicando.
La regularización en el campo académico casi siempre es mayor que el contexto no académico, en los cuales no hay tantas, pero en un nivel en donde tenemos que exponer en una universidad o en una empresa de prestigio, tiene que intervenir todos estos temas como portada, y que en esta portada incluye el título de investigación, el nombre del autor o los autores de su institución, el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en el que se presenta el reporte. Índices. Normalmente los índices son varios. Primero el contenido, que incluye capítulos, apartados, subapartados. Posteriormente el índice de tablas y el índice de figuras. Desde luego los índices de tabla y el índice de figuras solamente se incluyen en reporte largo como tesis e informe. Resumen. Consiste el contenido de reporte de investigación y usualmente incluye el planteamiento del problema, método, resultados o descubrimientos más importantes y los principales, conclusiones e implicaciones. Términos claves. Son términos que identifican el tipo de investigación o trabajo realizado y son útiles para ayudar a los motores o indexalización de los programas, los software que se puede utilizar en búsqueda de encontrar los reportes o documentos pertinentes. Cuerpo del documento o del trabajo. En esta introducción debe abarcar los antecedentes, el planteamiento del problema, un sumario de la revisión de la literatura, el contenido de la investigación, las variables y los términos de investigación, los mismos que hay limitación en esta investigación, el marco teórico. En esta se incluye y comenta las teorías que se manejaron de los estudios previos que fueron relacionados con el planteamiento o la hipótesis. Método. Esta parte del reporte describe cómo fue llevada a cabo la investigación e incluye enfoque, contexto de la investigación, casos y muestras de experimentación, diseño utilizado y procedimiento. Resultados. Son producto de análisis de datos, ya sea utilizado software con expresiones matemáticas o a mano, que pues es un poquito más difícil. Discusión. Tema fundamental porque ahí se concluye, se recomienda, se plantea las limitaciones e implicaciones. Las referencias son fuentes primarias utilizadas por el investigador, sociedad, empresas, internet y todo lo que ya se planteó para elaborar el marco teórico y otros propósitos. Se incluyen al final del reporte, ordenadas alfabéticamente y siguiendo un estilo de publicaciones. Las referencias, aportes escritos y comentarios. Para poder realizar nuestro proyecto de investigación debemos adecuarnos a los parámetros internacionales como los modelos sugeridos por instituciones académicas extranjeras para poder realizar una investigación sustentable y viable que pueda ser aplicada en diferentes contextos académicos sociales. Debemos realizar nuestro proyecto de investigación de manera que pueda ser entendible para el mayor número de personas y así poder expresar nuestra perspectiva, nuestros objetivos de manera clara y precisa y lograr demostrar nuestra hipótesis a través de un diseño experimental que nos permita obtener resultados visibles y sustentables. Conclusiones. En el reporte de los resultados se debe de tener una organización, una estructura, por tanto se debe de contar una óptima revisión de la literatura, seguir los modelos internacionales de investigación y que permiten adecuar los parámetros internacionales. El principal modelo de redacción de un artículo de investigación es otorgado por el American Psychology, asociación que tiene un prestigio a nivel mundial. Al elaborar el reporte debe existir una congruencia entre las partes de un cuerpo del proyecto de investigación para que se pueda coincidir con un esquema integrado. Recomendaciones. Realizar un título de investigación breve y conciso que sea informativo y otorgue al lector una perspectiva general a nuestra investigación, por lo que debemos evitar elementos subjetivos. Por últimas recomendaciones es comenzar a cada capítulo
de tesis con un párrafo introductorio y señale la estructura, es decir, cómo está compuesto, el marco teórico, el método, los resultados y la discusión. Trabajar siguiendo un boceto o diseño de investigación para realizar una investigación que se adecue a los parámetros requeridos por los partes lectores. Buscar sinónimos para no duplicar palabras en una misma oración o párrafo para evitar las ambigüedades o redundancias al momento de la redacción de nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención. Quedo a las órdenes.